adentrarnos en nuestro territorio y en las contradicciones político-económicas que se desarrollan aquí. Le damos la bienvenida a un economista que siempre aclara el panorama cuando todo está confundido. Se trata de Juan Valerdi. ¿Cómo está, Juan? ¿Qué tal? ¿Me escuchás bien? Yo te escucho bien, no te veo en la imagen. No sé si tenés la cámara prendida o no. De todos modos, Ahí va. el eje es la radio. Pero si algunos que nos están siguiendo por Twitch o con posterioridad en YouTube desean observar, tenés un aire a canicia, así con el pelo rubio largo, pueden llegar Me a... estaba peinando. Nunca podré decir eso, me estaba peinando. Eso es cuando me corro el flequillo. Eh, Juan, me decías, después te voy a hacer algunas preguntas más generales, pero me decías, es muy importante tomar el tema de la salada, que se ha desatado aquí informativamente, pero no se le ha puesto el moño. Contanos de qué se trata. Mira, lo que está pasando en la salada tiene que ver con dos cosas que este gobierno seguramente está mirando. Una de corto plazo que tiene que ver con las elecciones y con las cajas que implica la economía informal, subterránea, obviamente como hemos visto, y no esto relacionado con la salada, sino con este blanqueo trucho que está haciendo el gobierno, Ujú, la economía ilegal. Toda esa economía, la ilegal, la subterránea, la informal, que corren paralelamente a la formal y en blanco, entre comillas, que muchas veces además tiene mucho de subterránea y de blanqueo, como en los grandes bancos, como las grandes empresas que también no declaran gran parte de lo que facturan y demás, generan flujos de guita que bancan la política. La famosa caja negra, los famosos aportes de campaña, y esto entra en discusión junto con el que la gente pueda comprar ropa en el caso de la salada, alimentos también paralelamente en una parte de la salada y cosas que son indispensables para lo cotidiano. Entonces, en general el Estado se hace el tonto respecto de la informalidad o de la evasión que puede haber en esos sectores, porque es lo que le permite a la clase media o media baja que se ha caído consumir los productos que su destrucción del poder adquisitivo no le permite ya consumir ujú. en los negocios tradicionales o en los Es shoppings. decir, para no esquivarle al bulto, el Estado se hace el tonto, cualquiera sea su conducción. No tengas duda que cualquiera sea su conducción se ha hecho el tonto, pero además se ha hecho el tonto peligrosamente porque muchas de las decisiones que toma el Estado las Ajá. toma sin conocer ese territorio que implica casi la mitad de la actividad económica argentina. Y no estoy diciendo del PBI, de la actividad económica argentina casi la mitad ya debe ser informal, subterránea o ilegal. Y en este sentido, insisto, estoy incluyendo desde la empresa que baja materiales de construcción, de hierro, de cemento, de arena o de un montón de grandes empresas en los corralones sin facturarlo en su totalidad, hasta las alimenticias grandes que también lo hacen y todos lo sabemos, Sí. incluidas especialmente algunas gaseosas y demás. Entonces, todo esto genera una masa de recursos que para evitar tener problemas con la justicia, con la FIP Arca, con la unidad antilavado, con el Banco Central o lo que sea, está aportando permanentemente a distintos casilleros. Eso genera las cajas negras de la política, a nivel territorial de los municipios o a nivel provincial o a nivel nacional. Depende de la escala que tenga el evasor, insisto, incluyendo multinacionales, como vimos en el caso, por ejemplo, de Vicentín, ¿no? Ujú, mirá vos. A ver, Pero además, el problema es que el Estado, cuando se hace el boludo, para generar de alguna manera este mundo paralelo con las cajas y para que la gente que no podría llegar a comprar ropa, por ejemplo, en los shopping o en los negocios tradicionales pueda comprarla ahí en la salada, cuando se hace el boludo también deja de conocer ese territorio de actividad económica y toma medidas o sin conocerlo o incluso yendo en contra de ese sector tratando de ayudarlo. bueno, ahí va Y la pregunta. Me quedaba pero espera, pensando. antes que me tire la pregunta, Sí. recordemos que cuando Alejandro Banoli desde el ANSES Ujú. largó el ATP no, el IFE, Sí, estimaba que 3,5 millones de argentinos se iban a presentar. Ahí había una parte muy importante de esta economía que estamos hablando. Y se presentaron 11 millones, a los cuales 9,5 millones no tuvo más remedio que dárselo, porque tenían incluso todo en regla, digamos. Los claro, otros se supone que no. claro. Bueno, ahí es, uno observa, la solución debería ser integral, es decir,
vinculada con el mercado interno, con la generación de empleo blanco y con posibilidades de beneficio para un comerciante promedio que le implique adecuarse al sistema legal, porque de otro modo tenés la posibilidad de irregularidad o cierre. Es decir, o te haces el tonto y tratás de contratar inclusive contadores que te ayuden a evadir, o directamente te tenés que retirar de la actividad. La solución parece no pasar por ninguno de esos variantes, sino por un modelo económico integral sano. Claro, pero ahí el problema que tenés es, ojo con las soluciones, porque ya pasó que en el gobierno de Cristina y de Néstor, algunas soluciones tenían que ver aparentemente con, te voy a legalizar y voy a cerrar a los lugares que no tengan declarados sus trabajadores Ujú. y que estén en relación de encadenados a la máquina de coser y demás, cosa que no siempre era real. De esto Verónica Gago, la socióloga, ha escrito bastante. Entonces, vos no podés decir, bueno, ¿sabes qué? A partir de ahora cumplís con todas las leyes laborales y todas las impositivas, o te cierro y echo a la gente a la calle y le doy a lo sumo un plan. Esa no es la solución, porque además, si haces eso y al mismo tiempo abrís la Se frontera para emblocan que llegue, sectores, claro. si Se va. haces eso y abrís las fronteras al mismo tiempo para que entre toda la mercadería de China o de cualquier país sin ningún tipo de problema ni barrera arancelaria, como sí tiene Estados Unidos, entonces lo que vas a tener es una imposibilidad absoluta de competir, con lo cual van a quebrar todas las empresas que dan trabajo y que generan no solamente productos para estos argentinos que no podían comprar otros productos, sino para venderle a otros países. Ujú. Porque en los talleres que produce para la salada y que venden la salada, también se les vende a países limítrofes. No sé si vos sabías. ¿Cómo hemos llegado a esta situación, Juan, en la cual venimos de una nación que no tanto tiempo atrás tenía empleo en blanco, no te voy a decir pleno absoluto, pero muy cercano, ¿no? A la totalidad de la masa poblacional? ¿Cómo se fue derivando este proceso? ¿Dónde están las responsabilidades? Por un lado tenés desde el trabajo férreo que hizo Martínez de Oz y la dictadura cívico-militar, Ujú. y que después reforzó Cavallo, en destruir cualquier capacidad de planificación del Estado para un desarrollo fuerte, industrial, de desarrollo tecnológico y demás, que permita que tu industria, desde lo textil hasta los alimentos o lo que sea, pueda proveer a tu mercado interno o incluso pueda exportar Claro. y pueda de alguna manera evitar importaciones, hasta esta distorsión que ha habido de que el sistema productivo se está dedicando a la timba financiera y lo productivo ya no rinde, igual que en la película Plata Dulce de la época de Martínez de Oz. Entonces, si los grandes empresarios argentinos ganan mucho más plata timbeando que en el mercado interno, que está destruido porque el poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados y de los informales está muy alicaído, entonces lo que tenés es un corrimiento a la informalidad, un corrimiento a el no pago de impuestos y demás, y en ese ambiente, digamos, el único que sobrevive es el que se modifica hacia ese sector. Entonces, lo que hace Milei, que es tratar de no cobrarle impuestos a los grandes y a las multinacionales, también se replica en los que pueden evitar ese sistema desde la informalidad o los subterráneos para sobrevivir y para proveer a quienes tienen su poder adquisitivo disminuido, ¿no? Ahora estoy recibiendo informaciones, por ejemplo, de plantas de fabricación de automóviles que van cerrando, van despidiendo a su personal. Imagino miles de trabajadores, también del Estado, ¿no? Que ha sido muy golpeado, recurriendo a esas variables irregulares para poder sobrevivir. Y si no, lo que queda es el vacío y el delito. Sí, en realidad, antes de ir al delito liso y llano, que sería robar o extorsionar o lo que sea, alguien te puede decir que la evasión, la elusión y todas estas cosas configuran delitos. Pero el lavado en los grandes bancos, en las financieras y el lavado y la evasión en las grandes empresas multinacionales, que está a la orden del día, también es delito. Ujú. Entonces, lo que vas teniendo es que las Claro. multinacionales ligadas al narcotráfico se van pareciendo en su forma de manejarse a las multinacionales ligadas a cualquier tipo de bienes o de energía o de servicios. Entonces tienen los mismos contadores, los mismos bancos los ayudan a lavar la guita y tienen los mismos abogados. Entonces lo que vas teniendo es que en realidad lo que va desapareciendo es la legalidad. No es que todo el mundo se pase a la ilegalidad, sino que en realidad es el sálvese quien pueda, que es lo que fundamentalmente promueve una idea como la libertad avanza, y Milei, Caputo y compañía, ¿no? Claro.
pena, por así decir, por esa historia laboral argentina, pero además porque hay muchas naciones, pienso en Colombia, pienso en varias, ¿no? Que han sido estados fallidos y bregan por reconfigurarse en este momento. En lugar de ir para atrás, como está yendo la Argentina, tratan de insertarse en un orden aproximado que les permita avanzar. Yo creo que en ese sentido, los que están entregando la Argentina desde adentro y los que están ayudándolos desde afuera, lo que quieren para la Argentina es un caso ejemplificador donde si alguien más o menos molesta al poder y hace algunas cosas que no le gustan, como desarrollar su industria pesada, desarrollar su industria armamentística, tener algo de soberanía y todas las cosas que hizo el peronismo, tener una flota propia, y los trenes en servicio de la producción, no quieren que la Argentina de alguna manera baje la cabeza, sino que la quieren cortar en pedacitos. Ujú. Para mí, la balcanización de la Argentina es lo último que están pergeniando para dar una señal de qué es lo que pasa cuando alguien se pasa de la raya respecto de lo que marcan los poderosos. ¿Cuántos sectores afectados que deja esa política? Porque claramente tenemos al desempleado que no consigue trabajo y que tiene serias dificultades para la sobrevida, pienso en noches como la de hoy, ¿no? Y también al trabajador que gana poco o pierde su trabajo en una variante bastante de chantaje sobre su vida cotidiana. Y pienso entonces, ¿qué hacer? Porque da la sensación que se podría, y también el empresario que no puede producir pagando impuestos y si no los hace va a dejar de lado su vigor empresarial justamente. Em, ¿Cómo hacer para reunir a todos esos sectores, ¿no? Es una especie de faltante de la vida política popular argentina, la capacidad para congregar a esos factores económicos. Lo primero que tienen que tomar conciencia los que lo votaron a Milei, a pesar de que dijo que iba a destruir el Estado desde adentro, es que cuando el Estado vaya destruyéndose, que no creo que lo destruya del todo, porque una parte la va a dejar en servicio de los monopolios y oligopolios, o sea que el Estado no Claro, solamente no va a estar para regular en favor de la va gente, a estar en sino que contra. va a estar para ayudar a los monopolios y oligopolios a cagar a la gente. Ujú, Lo primero que tienen que tener claro es que el poder no deja agujeros. Y cuando el Estado vaya retrocediendo, los que van a avanzar no van a ser la gente, no van a ser las pymes, no van a ser los puesteros de la salada, sino que van a ser los monopolios y oligopolios, en especial los financieros, pero también los que vienen atrás, y eso no tiene ningún tipo de límite en el cual dicen, hasta acá llegamos, con esto nos alcanza. Así ujú. que van a ir por ellos tarde o temprano. Si pensaron que el retroceder del Estado iba a ser en favor de ellos, se equivocaron feo y lo tienen que ver tarde o temprano, porque si no, para cuando lo vean, va a ser tarde. ¿Qué prevés en el periodo corto y medio, es decir, de aquí a las elecciones y en estos 3 años? ¿Qué prevés que puede suceder con este modelo en marcha, con vencimientos, con dificultades para la adquisición de dólares, con, bueno, con una serie de problemas muy importantes que parecen no resolverse y sin embargo persiste, sigue adelante? Lamentablemente parece que de acá a las elecciones, rascando el fondo de la olla, reventando los bienes del Estado como está haciendo Caputo y consiguiendo préstamos de última de emergencia de distintos prestamistas de cualquier tipo, pueden llegar a octubre con el dólar planchado en este precio artificial que hace que haya una ola de importaciones parecida a la de la época de la convertibilidad, donde ves desde bolsita de nylon de Estados Unidos hasta tomates en lata de China o naranjas de Egipto, porque es más barato traerlas en contenedor de Egipto que en camión de Tucumán. Y todo eso, lamentablemente, va a permanecer manteniendo una especie de sensación de que hay control de la inflación, del dólar y demás hasta octubre, pero no creo que esto pueda durar 3 años sin reventar. Y Ujú. cuando reviente, cuanto más tarde en reventar, más cara va a ser la cuenta después a pagar por la destrucción que esto genera en el entramado productivo, en el entramado social, en las leyes laborales y al gobierno le llegue bien y tiene más gente en el Congreso y demás, ¿no? Así que lamentablemente veo a corto plazo que el gobierno puede llegar a sobrevivir hasta las elecciones y a redoblar la apuesta post elecciones y cuanto más tiempo esté, más daño va a causar. Hubo dos explosiones, más por supuesto en la historia, pero que marcan un modo de acción, ¿no? El Cordobazo, que después derivó en el 73, y el 2001, que derivó en el 2003. Es decir,
da la sensación que la Argentina alza la cabeza y lo pone en marcha en una derivación política, en el impacto que se desarrolla como círculos concéntricos. ¿Imaginas algo así ahora o estamos muy debilitados como para que exista un intento de recuperación como el que se dio en aquellos dos momentos históricos? Más que debilitados, lo que creo es que han hecho un gran trabajo para enfrentar a los argentinos con los argentinos. Ujú. Ese enfrentamiento de Sí, que no prácticamente existía mitad-mitad tanto, claro, en esos momentos, es cierto. no estaba tan claro y tan definido de mitad y mitad, unos odiando a los otros, y obviamente podríamos hablar tal vez de un tercio peronista y un tercio antiperonista y un tercio que está en el medio oscilando, pero yo creo que se ha ido perfilando casi mitad y mitad y estamos más cerca de una guerra civil que de un 2001 que derive en un 2003. Ujú. Sí, parece más importante lograr que no gane el otro a lograr imponer un proyecto, ¿no? Sí, sobre todo lograr que no gane el otro, incluso a costa del propio beneficio, que es lo que le Claro. pasa a la clase media y a los grandes industriales argentinos, ¿no? Con una miopía de una ceguera de odio que muchas veces tiene que ver con que no quiero que el otro crezca, el pobre o el que está en clase media baja, porque eso me quita a mí potencia, No ¿no? O el deja de ser trabajador. llamativo encontrar dentro de la descripción eso que llamás los grandes industriales argentinos. No deja de ser llamativo que alguien que pudo construir una empresa importante no observe el decurso general. Por ahí, en los sectores consumidores de medios o que están un poco llevados de las narices por la propia cultura antiperonista histórica, es comprensible, no justificable, pero que un industrial que ha puesto en marcha una empresa importante tenga ese tipo de características llama la atención. Lo que hizo Perón en su momento y que también lo hizo Roosevelt en Estados Unidos es salvar a los peores industriales y los peores capitalistas de la Argentina y de Estados Unidos respectivamente de sí mismos. Evidentemente ahora no hay alguien que pueda Salvarlos de demostrarle sí mismo. a esos empresarios miopes que hay que tratar de salvarlos de sí mismos, cosa que no es necesario que ocurra en Brasil, porque ellos mismos se dan cuenta y con Bolsonaro se dieron cuenta que la cosa iba complicada y entonces lo volvieron a poner a Lula, ¿no? Juan Valerdi, te mando un fuerte abrazo desde la señal aquí en la gráfica. Abrazo inmenso, hasta la próxima, Gabriel.